días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mis compañeras Lid García Lezameta y Milagros Tarazona Baldión, y quien les habla, Ariana José Núñez Delgado, andaremos en la biografía de George Cantor. Hemos considerado pertinente el tomar como un primer acercamiento la infancia y juventud del mismo. George Cantor nacería el 3 de marzo de 1845 en San Petersburgo, y por esta época San Petersburgo sería una ciudad cosmopolita, donde el alemán y el francés se escucharían frecuentemente. La ciudad ofrecería todo tipo de atractivos culturales, ya antes esta ciudad atraería a matemáticos de primera fila como Daniel Bernoulli y Leonard Euler. Sus padres. La madre de Cantor, llamada Mary Bond, sería una mujer alegre y apasionada por la música, según se le describe, puesto que era hija de un director de orquesta en la ópera de San Petersburgo. Mary descendería de una larga dinastía de músicos centroeuropeos. Por su lado, el padre de Cantor, George Cantor, nacería en Copenhague y se mudó más tarde con su familia a San Petersburgo, donde se educó en la misión luterana que le transmitió una profunda religiosidad. En esa ciudad se estableció como comerciante, estableciendo un negocio de importación de lonas y cordones que se convirtió en próspero. Cuando el negocio fracasó, se esforzó por desarrollar una carrera como corredor de bolsa. En 1856, sin embargo, su padre se retiró de los negocios tras enfermar de tuberculosis pulmonar. La familia se trasladó a Alemania y se establecieron en Frankfurt del Main. Se le envió a estudiar a un colegio de enseñanza media en Wiesbaden. Cantor había mostrado desde pequeño una gran afinidad por las matemáticas, pero su padre pensaba que el título de ingeniero tendría más posibilidades en el mercado laboral, aunque Cantor deseaba ardientemente estudiar matemáticas. Finalmente accedería a sus deseos y autorizó a estudiar matemáticas. Cantor escribió a su padre a los 17 años. Querido papá, ya puedes imaginarte cuánto me ha alegrado el recibir tu carta. Hasta entonces, la inclinación y el deber se agitaban en permanente conflicto. Ahora soy feliz, pues sé que no te disgustará que elija mi carrera de acuerdo con mis sentimientos. Espero, querido padre, producirte satisfacciones en el futuro, puesto que mi alma y mi yo entero viven en mi vocación cuando el ser humano quiere y puede hacer algo, y una voz desconocida y misteriosa lo conduce hasta ello, lo acabará logrando. En el otoño de 1862, Cantor empezaría a estudiar en la Universidad de Zúrich. Su padre fallecería lamentablemente en 1856 y Cantor interrumpió sus estudios para acompañar a su madre, quien se había mudado a Berlín. También en la Universidad de Berlín, donde empezaría a cursar sus estudios nuevamente, habría algunos de los mejores matemáticos de la época como Weierstrass, Kummer y Kronecker, a cuyos cursos asistían estudiantes de todo el mundo. En Berlín, Cantor hizo amigos, especialmente con Hermann Schwarz, y para 1867, George Cantor presentó su tesis en latín, sobre ecuaciones indeterminadas de segundo grado, y la tesis fue juzgada por Kummer y Weierstrass, y recibió el magna cum laude. Cantor decidió dedicarse a la investigación matemática y no a la enseñanza de lo ya sabido. Sin embargo, se inscribió a la prueba de ser profesor de enseñanza media y comenzó las prácticas en un instituto de Berlín, pero las dejó ante la posibilidad de hacerse una habilitación en Halle. La Universidad de Halle era una universidad sin especial importancia, en la que sin embargo estaba Edward Heine, un matemático notable, el amigo de Cantor. Schwarz también estaba allí como profesor no remunerado desde 1867, aunque se trasladó a trabajar a Zúrich 2 años después. Cantor llegó a Halle en 1869 y se habilitó con un trabajo sobre teoría de números que resolvía el problema de determinar todas las transformaciones de una forma cuadrática terciaria en sí misma, y había leído a Spinoza con mucho interés. Cantor publicaría su trabajo sobre sistemas simples de números en 1869. Esto demostraría su interés en la teoría de números. En Halle se entendió muy bien con el catedrático Edward Heine, quien investigaba las series trigonométricas. Heine apreciaba su talento e hizo que trabajara en la unidad de desarrollo de Fourier. En 1870, Cantor publicó su artículo
Prueba de que una función de x, dada para cada valor real de x mediante una serie trigonométrica, solo se deja representar de esa manera de forma única, lo que lleva a preguntarse qué pasaría con un conjunto infinito de excepciones, lo que marcaría su etapa más creativa. La carrera académica de George Cantor, etapa de mayor creatividad, como se menciona anteriormente. En la época de su mayor creatividad, entre 1872 y 1884, Cantor desarrollaría la teoría de conjuntos y entre 1878 y 1884 publicaría su trabajo sobre los conjuntos lineales infinitos de puntos. La teoría de conjuntos abarca todas las nociones como los números cardinales y ordinales, así como su relación en la teoría de los Aleph. Su teoría requería resolver problemas imposibles de solucionar con los medios disponibles y cansado por los esfuerzos, en 1884, Cantor cayó enfermo y su periodo más creativo llegó a su fin. Aunque dando clases durante 44 años, Cantor nunca impartió clases de teoría de conjuntos, a pesar de que era su tarea como investigador. Su único discípulo en este campo fue Felix Bernstein. En Múnich, Ludwig Schäfer, otro joven matemático, también se interesó por la teoría de conjuntos, pero moriría antes de poder llevar a cabo su trabajo. Cantor tuvo un contacto social con el joven Privatdozent de Leipzig, Felix Hausdorff, quien más tarde trabajaría creativamente en la teoría de conjuntos y escribiría un tratado dedicado a Cantor. Cantor y Dedekind. En su viaje a Suiza en 1872, Cantor conocería de casualidad a Dedekind e inmediatamente se establecería entre ellos una relación de mutuo respeto y admiración. Los intereses de Dedekind coincidían en gran parte con los de Cantor y ambos seguían con gran atención el desarrollo y las ideas del otro. Sin embargo, sus enfoques y métodos serían distintos. Cantor a veces se precipitaba de sus pruebas y se fiaba mucho del criterio de Dedekind. Como Cantor le escribe en una carta de 1877, mientras Dedekind no dé el visto bueno a sus resultados, solo puedo decir lo veo, pero no lo creo. En 1881 había muerto Edward Heine, el otro catedrático de matemáticas de la Universidad de Halle. La comisión encargada de proveer la plaza aceptó la propuesta de Cantor y recomendaría a Dedekind para cubrirla. Cantor mismo fue encargado de redactar el escrito dirigido al ministerio que contenía encendidos elogios hacia Dedekind. Siguiendo ese consejo, el ministerio le ofrecería la cátedra, pero Dedekind la rechazaría, a pesar de los esfuerzos de Cantor para que la aceptase. Finalmente, el ministerio en 1882 acabaría nombrando catedrático de Halle a un candidato de Kronecker, sin preguntar a Cantor, que se llevaría un berrinche. Su amistad hacia Dedekind se enfriaría a partir de este momento, y solo 17 años más tarde, en 1899, se reanudaría su fecundo epistolario científico, a iniciativa de Cantor. Los números naturales 1, 2, 3 y 4 se utilizan para expresar magnitudes discretas, mientras que los números reales, por el contrario, se comparan por el punto de una línea continua. Usamos números reales como valores de las funciones geométricas, la longitud de la circunferencia, la superficie del círculo, el volumen de una esfera, como escaleras de los vectores, como medida de las probabilidades, como resultados de las derivadas e integrales, etc. Los números reales impregnan completamente la matemática y la ciencia teórica toda. Pero, ¿qué son los números reales? Esta pregunta no recibiría respuesta hasta el año de 1872, en que recibió no una, sino 3 respuestas, equivalentes, pero a su vez distintas, por parte de Weierstrass, Cantor y Dedekind. La supernumerabilidad del conjunto de los números reales. Mosterin comienza por explicar que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. Esto significa que hay un número infinito de números naturales y que podemos continuar enumerando números naturales indefinidamente. En estas páginas Jesús Mosterin aborda el tema de la supernumerabilidad del conjunto de los números reales. Este es un concepto fundamental en la matemática y tiene importantes implicaciones para la lógica.
Mosterin demuestra esta afirmación mediante un argumento llamado el teorema de Cantor. Este teorema establece que si dos conjuntos A y B son equinumerosos, entonces los conjuntos A y B resultantes de la eliminación de un elemento de cada conjunto también son equinumerosos. En el caso del conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales, Mosterin demuestra que si se elimina un número natural de cada conjunto, entonces los conjuntos resultantes siguen siendo equinumerosos. Esto significa que los dos conjuntos deben ser del mismo tamaño. Para ilustrar el teorema de Cantor, podemos eliminar un número natural de cada conjunto. En este caso podemos eliminar el número 0 del conjunto de los números naturales y el número 1 del conjunto de los números reales. Después de eliminar estos números, los dos conjuntos aún se pueden representar en la misma recta numérica. Esto significa que los dos conjuntos deben ser del mismo tamaño. En las páginas siguientes, Mosterin discute las implicaciones de este resultado para la lógica. En particular, señala que el resultado implica que la lógica clásica es incompleta. La lógica clásica es una forma de lógica que se basa en las leyes del pensamiento aristotélico. Estas leyes establecen que un argumento es válido si y solo si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Sin embargo, el resultado de Cantor implica que hay argumentos válidos en la lógica clásica que no pueden ser probados. Esto se debe a que los argumentos válidos pueden involucrar conjuntos que son más grandes que el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, consideremos el siguiente argumento. Todo número natural es menor que algún número real. Por lo tanto, hay un número real mayor que todos los números naturales. Este argumento es válido en la lógica clásica. Sin embargo, no se puede probar en la lógica clásica ya que involucra conjuntos que son más grandes que el conjunto de los números naturales. La lógica clásica necesita ser extendida para poder tratar con conjuntos infinitos. Por supuesto, puede adaptar este esquema a sus necesidades específicas. Por ejemplo, puede agregar más información sobre cada punto o puede incluir ejemplos concretos de cómo se aplica la supernumerabilidad del conjunto de los números reales. La Asociación Alemana de Matemáticos. La idea de Cantor de que las matemáticas son el reino de la libertad lo llevó a oponerse al autoritarismo de la Universidad Alemana y al peso excesivo de los matemáticos de Berlín como Kronecker. Cantor estaba preocupado por esto y quería establecer una unión de matemáticos alemanes donde todos pudieran intercambiar ideas y discutir en igualdad de condiciones. En 1890, durante una reunión de la Sociedad de Científicos y Médicos Alemanes, los matemáticos presentes decidieron separarse y fundar la Unión Alemana de Matemáticos, eligiendo a Cantor como su primer presidente. Cantor había preparado cuidadosamente esta operación con la ayuda de algunos colegas, y entre los matemáticos presentes estaban Felix Klein, David Hilbert y Hermann Minkowski. En 1892, la reunión de la Unión Alemana de Matemáticos en Nürnberg tuvo que ser cancelada debido al peligro de cólera en la ciudad. Esta situación generó discrepancias en la dirección de la Unión, lo que llevó a Cantor a renunciar a la presidencia. Georg Cantor deseaba crear una organización internacional de matemáticos y logró que se formara en Zúrich en 1897. Cantor asistió como oyente y se alegró al ver que sus ideas eran aceptadas. Durante la conferencia fue Hurwitz quien habló sobre la teoría de las funciones analíticas y clasificó estas funciones según la cantidad de puntos singulares que tenían, utilizando los conceptos de la teoría de conjuntos de Cantor. Números ordinales. En 1872, Cantor presentó una nueva idea en el artículo llamado El desarrollo de un teorema de la teoría de series trigonométricas. Aquí se presenta la noción de un conjunto derivado de puntos. Un punto es considerado un punto de acumulación de un conjunto si todos los entornos alrededor del punto contienen infinitos puntos del conjunto. El primer conjunto derivado de un conjunto es el conjunto de puntos de acumulación de ese conjunto, y así sucesivamente. En su obra maestra Infinitas variantes de puntos lineales, publicada entre 1879 y 1884, Cantor desarrolló la teoría de conjuntos, incluyendo la teoría de los números ordinales
y otros conceptos relacionados. Después de superar el primer ataque de su enfermedad mental en 1884, Cantor continuó trabajando y en poco tiempo desarrolló una teoría completa sobre los tipos de orden y obtuvo nuevos resultados sobre conjuntos de puntos. Luego envió su trabajo para su publicación en la revista Acta Mathematica dirigida por su amigo Mittag Leffler. Al inicio de su trabajo, Cantor identifica la matemática pura con la teoría pura de conjuntos. Luego menciona que la teoría de los tipos de orden tiene aplicaciones en diversas ciencias como la química y la biología. Él define la noción de un conjunto y explica que dos conjuntos linealmente ordenados son similares si hay una relación de orden que los conecta. Además, reduce los números a tipos de orden y los clasifica en naturales y ordinales transfinitos. A pesar de haber recibido galeradas de su artículo, en 1885, Cantor, muy ofendido, decide retirar su manuscrito después de recibir una carta de Mittag Leffler, quien era su amigo, sugiriéndole posponer su publicación hasta que no se encontrasen aplicaciones de la nueva teoría. En los 10 años siguientes no publicó nada en revistas matemáticas, a excepción de una nota en el informe anual de la Unión Alemana de Matemáticos en 1892. En la década de 1890, Cantor retomó la teoría de conjuntos y en 1895 y 1897 publicó su última obra titulada Contribuciones a la fundamentación de la teoría transfinita de conjuntos, la cual resume todas sus investigaciones anteriores sobre el tema. En este libro, Cantor define conceptos importantes como conjunto, unión, inclusión, cardinalidad y biyectabilidad. En esta obra, Cantor también introduce su teoría de los ordinales, que son tipos de similaridad de conjuntos bien ordenados. Esta teoría había sido ya escrita anteriormente en un artículo por él mismo, pero fue rechazada en 1885, por eso ahora explica esta teoría de manera más clara y matemática en su libro, eliminando así cualquier especulación filosófica. Con esta obra, Georg Cantor establece las bases para el estudio de conjuntos infinitos. Las antinomías. En 1897, Burali-Forti publicó una contradicción de la teoría de conjuntos con respecto a los ordinales. Esta contradicción implica que 2 más 1 es mayor que 2i más 1, es menor o igual a, donde 2 es el número ordinal del conjunto de todos los números ordinales. Sorprendentemente, ni Cantor, ni Frege, ni Dedekind reaccionaron ante este resultado. Cantor ya conocía estos problemas. En una carta a Hilbert en 1897 menciona la antinomía del conjunto de todos los alefs, si se considera como una totalidad. Cantor argumenta que esa totalidad de los alefs no puede ser considerada como un conjunto bien definido y terminado, ya que si esta totalidad existiera como conjunto, debería existir un alef mayor que no perteneciera a la totalidad y al mismo tiempo sí perteneciera a ella. Además, había denominado a estas totalidades que no pueden ser consideradas como conjuntos como totalidades absolutamente infinitas, y las había distinguido claramente de los conjuntos transfinitos. Cantor también estableció una distinción entre multiplicidades inconsistentes y consistentes. Las multiplicidades inconsistentes son aquellas en las que la suposición de que todos sus elementos están conjuntados lleva a una contradicción, por lo que no se pueden concebir como una unidad o cosa terminada. Como ejemplos de multiplicidades inconsistentes, Cantor menciona todos los alefs, todos los ordinales y todas las clases concebibles de conjuntos no biyectables. Por otro lado, las multiplicidades consistentes son aquellas en las que todos los elementos pueden ser pensados como conjuntados sin contradicción, por lo que pueden ser considerados como un conjunto o una cosa unificada. Esta distinción entre multiplicidades inconsistentes y consistentes fue retomada posteriormente por el matemático John von Neumann, quien la desarrolló de manera más clara y rigurosa en los años 20, utilizando la distinción entre clases propias o últimas y conjuntos.
Época de vejez. En 1899, Cantor empezó a mostrar signos de inestabilidad mental y necesitó ser ingresado en un hospital. Además, ese mismo año falleció su hermano Constantin, y el 16 de diciembre, cuando Cantor estaba dando una conferencia, su hijo menor, Rudolf, murió repentinamente justo antes de cumplir los 13 años, sumiendo a Cantor en un profundo dolor. Durante los siguientes 3 años, Cantor logró evitar más recaídas, pero en el invierno de 1903 tuvo que ser hospitalizado nuevamente. Durante el año 1904, Cantor asiste al Congreso Internacional de Matemáticos en Heidelberg, acompañado de sus 2 hijas, donde sufrió una humillación cuando se presentó un supuesto resultado de König que contradecía su teoría de los cardinales. Aunque posteriormente se demostró que el resultado era incorrecto, esto logró afectar profundamente a Cantor. Durante su vejez, Cantor pasó gran parte de su tiempo en una clínica psiquiátrica debido a su enfermedad nerviosa. En 1915, cuando Cantor cumplió 70 años, se organizó un homenaje en su casa en Halle. Originalmente se había planeado un homenaje internacional, pero la Primera Guerra Mundial impidió su realización. A pesar de esto, la ceremonia en su casa, que incluyó la inauguración de un busto en su honor y la presencia de colegas destacados como David Hilbert, llenó de emoción y alegría a Cantor. Cantor había planeado impartir un curso privado sobre lógica aristotélica en 1917, pero sufrió una recaída grave de su enfermedad nerviosa en el verano de ese año. Es por eso que fue ingresado en la clínica nerviosa de la Universidad de Halle, donde permaneció hasta su muerte en enero de 1918. Durante su estancia allí, Cantor escribió constantemente cartas a su familia pidiendo ser sacado del lugar, pero sus peticiones no fueron atendidas. La escasez de alimentos durante la guerra también afectó a la clínica, y Cantor se encontraba cada vez más debilitado. Finalmente, Cantor falleció en la clínica, aparentemente debido a un ataque al corazón. Su muerte fue lamentada por la comunidad matemática y el matemático Edmundo Landau envió una carta de condolencia a la esposa de Cantor, reconociendo sus logros como uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.